de live en todas las redes sociales. Estamos en este momento en vivo en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en ningún otro sitio. Estamos en vivo en un poco de redes sociales al mismo tiempo desde mi desktop. Si quieren aprender a hacer esto, yo les digo cómo. No es tan fácil como parece, pero es una nota, es la forma más potente y poderosa de hacer contenido al mismo tiempo en todas tus redes sociales. Y luego de esto, lo que vas a hacer es que vas a tomar una inteligencia artificial y le vas a decir que este envío tan chévere y tan cool y tan bueno que hiciste, vas a colocar esa inteligencia artificial y te va a picar puros clips, y esos clips los vas a poner en todo tu social media y ya estuviste. Solo con hacer un envío en la semana tienes para llenar todo tu mes de contenido. Yo particularmente estoy haciendo un reto, que es un reto espectacular, que es un envío en todas las redes sociales todos los días, al menos de 15 minutos, y esto me va a dar una cantidad increíble de beneficios a los cuales yo puedo después explotar en mi social media para traer audiencia hacia mis métodos de monetización. Bienvenida Yasmín, Stephanie, Sandra Bustamante, Wally, ¿cómo están? En, esto es en Instagram, por aquí por este lado, les estaba comentando, estoy en vivo en este momento en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y en TikTok, todos al mismo tiempo. Ustedes se preguntarán cómo lo estoy haciendo. Pues como siempre les voy a dar un pequeño resumen. Las herramientas que estoy utilizando son, vamos a empezar por compartir mi pantalla en los dispositivos desktop, que en este momento aún no lo estoy haciendo. Así que permítanme un segundo. La gente que está online en este instante en otras redes sociales. Muy bien, pues lo primero que estoy utilizando es esta herramienta que está acá, se llama OBS Studio. El OBS Studio lo estoy utilizando para establecer una cámara virtual, que es la que comparto en todas las otras aplicaciones. Ese es el primer paso. El segundo paso es que construí una escena. Aquí le coloco Instagram Live Producer, es el nombre que yo le quise poner. Y en esa escena yo tengo mi monitor, mi cámara virtual de OBS, y tengo por supuesto mi micrófono conectado, que lo pueden ver aquí abajo, que es el que está funcionando. Y es esta escena que es lo que ustedes están viendo en Instagram. Esta escena es lo que ustedes están viendo en Instagram, que fue lo que yo armé. Muy bien. Este OBS Studio, después de que está funcionando, yo tengo que colocar aquí en las características del streaming algo muy interesante, que es algo que me envía Instagram. Cuando tú te conectas a Instagram en el desktop, aquí te conectas en tu computadora en Instagram, tú vas a ver, fíjate que este es mi Instagram, estoy logueado, tú vas a ver en este botón Create la opción de poder irte en vivo, crear un en vivo. Cuando hagas clic en él, si no lo tienes, quiere decir que no estás haciendo suficientes envíos de tu teléfono. Es hora de que hagas por lo menos unos 5 seguidos, 5 días seguidos, y se te va a activar. Lo que tienes que hacer es, te va a dar dos cosas, una URL y una clave RPTM, se llama así. Suena complicado, no lo es. Eso simplemente lo vas a meter aquí en OBS Studio, ¿ok? En esta configuración, aquí en este botoncito donde dice Settings, y cuando le des Start Streaming, vas a empezar a compartir lo que está en esta escena que armaste directamente a Instagram. Te podrás imaginar la cantidad de control que eso te da. Es impresionante. Herramienta número 2, estoy utilizando Riverside. Riverside es una herramienta espectacular que te permite irte en vivo a muchos canales, no solamente estos que yo tengo en este momento configurados, pero en este momento yo lo tengo para YouTube, para LinkedIn. Si no tienen LinkedIn, hagan un LinkedIn ayer, y para Facebook, particularmente en mi perfil personal, pero también lo pueden compartir en su perfil de empresa, esto que tienen aquí. Y aparte de que por este método estoy transmitiendo automáticamente hacia YouTube, LinkedIn y Facebook, podría estar transmitiendo también a TikTok, pero a mí me gustó mucho el TikTok Live Studio y lo estoy probando, además de que ellos te dan muy buenas recompensas por utilizarlo. Y como saben, en este momento TikTok es una de las plataformas de monetización más poderosas que existen dentro de las estrategias de marketing digital y social media. Bienvenido a Extra Visual en Instagram y Masa de Alimentos, y por supuesto a las personas que están aquí, Sigimax 55, Trumchomo, que se están uniendo por TikTok. Estoy viéndolos a todos al mismo tiempo aquí en mi setup. Algún día se los voy a mostrar. Ahora, el TikTok Live Studio es este programita gratis que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y este programita gratis me permite al mismo tiempo transmitir en vivo hacia TikTok en dos dispositivos móviles, y me permite arreglar mi layout.
y me permite transmitir a TikTok, pero también en desktop, y me permite también arreglar mi layout, como mis elementos. Entonces, si ustedes ven aquí, en esta parte, yo tengo la parte del portrait, cómo se va a ver, y aquí tengo la parte del landscape, cómo se va a ver, y eso me permite transmitir. Aparte de que me gusta mucho que el TikTok Live Studio me deja ver los comentarios y eh, me deja ver las personas que se vienen uniendo. Entonces recuerden, por favor, a todos los que están en este momento, saludos Rosana, bienvenida por Instagram. Por favor, denle un like, que no les cuesta nada al en vivo, porque eso me ayuda, se lo muestran a más personas y le avisan a más personas que estamos live. Muy bien, pues ya les comenté qué es lo que estamos haciendo. Estamos en vivo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, todos al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer después de que terminemos los en vivo es que vamos a ir a una inteligencia artificial que le va a decir, esta es la URL de mi en vivo, y él te va a extraer de este en vivo que estamos haciendo en este momento unos clips de 30 a 60 segundos con sus captions, sus subtítulos, su b-roll, que son las escenitas que están encima, que vas a poder colocar en en tus diferentes redes sociales, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Siempre me gusta empezar mis en vivo implicando esto. Creo que es una tecnología muy buena. No es gratis. Hoy la mayoría es gratis. OBS es gratis, TikTok Studio es gratis, Instagram Live Producer es gratis. El único que no es gratis es Riverside. Pero es una tremenda inversión, porque si vas a hacer contenido para tu marca y en realidad quieres traer gente y quieres hacer invitados y quieres tener podcasting y quieres editar en online sin tener que utilizar ni Capcut ni Premiere ni nada, págalo, porque de verdad que es una buena inversión. Y por supuesto, como siempre les digo, paguen ChatGPT, que es la mejor inversión que van a hacer en su vida, y es lo que vamos a hablar hoy. Como lo prometido es deuda, les dije que les iba a dar una cantidad de prompts de inteligencia artificial para que ustedes aprendan a manejar ChatGPT apropiadamente, como se debe y como Dios manda. Y hemos visto 2 días seguidos de ChatGPT, de cómo utilizar ChatGPT, cuáles son los prompts que tenemos que utilizar de ChatGPT. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento para todos los que estamos ahora conectados aquí en Instagram, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, toda esta audiencia tan bella que tengo el día de hoy. Fíjense lo siguiente, los 3 tipos de prompt que vamos a ver, el tercero hoy, estos son los 2 anteriores. El prompt de persona: actúa como. Aquí colocas la persona que deseas, la persona que deseas, y aquí le dices el comando que quieres. Hemos estado utilizando un ejemplo muy sencillo y muy chévere, que es: describe en 30 palabras o menos el sistema solar. Entonces, esto lo vamos a utilizar ahora para todo. Ahora lo voy a decir: actúa como, y vamos a hacer este pequeño ejemplo rapidito, un astrofísico, y describe en 30 palabras o menos el sistema solar. Vamos a ver qué me dice. El sistema solar es una conexión de planetas, lunas, asteroides, cometas orbitando alrededor del Sol. Nuestra estrella central es su proceso de gravedad, formando un dinámico y vasto entorno espacial. Pero ¿qué pasa si yo le digo ahora que actúe como un panadero y describe el sistema social? El sistema, imagina el sistema social como un horno gigante donde el Sol es el calor central, alrededor cada planeta es un ingrediente orbitando, cocinándose en armonía en esta gran receta cósmica. ¿Y qué pasa si le digo que como un niño de 5 años, un niño de 5 años, y describe el sistema solar en 30 palabras o menos? El sistema solar es como una gran ronda, el Sol es el centro, los planetas como amigos giran alrededor dando vueltas sin parar, es como un juego divertido. ¿Y qué pasa si le digo que como un millennial venezolano, por ejemplo, que tengo mucha gente de Venezuela dentro del live? Entonces él me va a decir: el sistema solar es como un grupo de WhatsApp donde el Sol es el pana líder y los planetas giran como panas fieles, cada uno en su vibe y su espacio. Como pueden ver, el sistema de prompt de persona te permite cambiar la forma en la que te responde ChatGPT. ¿Dónde es útil esto? Cuando tú quieres tener algo específico para un trabajo que tiene que tener un tipo de punto de vista especial. Digamos que estamos haciendo un trabajo del sistema solar o cualquier trabajo de marketing, y tú quieres que él te lo describa de una forma desde el punto de vista de la química, como un químico experto. Entonces, tú no puedes poner la descripción de un millennial venezolano dentro de tu proyecto de química. Necesitas que él te dé datos como químico para el sistema solar, porque estás haciendo tu trabajo para tu colegio, para tu universidad, puedes imaginarte cualquier cosa, y él te va a contestar
del punto de vista de esa personalidad, de ese rol, que es lo que llamamos nosotros. Asimismo, puedes utilizarlo para, por ejemplo, decirle, oye, necesito que me describas o que me crees una campaña de marketing digital actuando como un experto de 30 años de experiencia en marketing para productos energéticos, de bebidas energéticas. Y él te lo va a hacer específicamente para ese nicho. Es decir, mientras más específica sea la persona que le estás diciendo, y también puedes inventar personas nuevas, él mejor va a ser la respuesta que te va a dar adaptada a tu sistema. Primer prompt que empezamos a explorar esta semana. Voy con el segundo, que fue el de Few Shots Prompt. En español sería el prompt de unos cuantos tiros, pero se escucha súper raro, así que lo voy a seguir diciendo Few Shots, ¿ok? Entonces, el segundo, Few Shots Prompt. ¿Cómo es el Few Shots Prompt? Pues aquí tenemos un ejemplito que creo que estábamos haciendo ayer. Pues no, porque lo borré. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, le dices, describe cada planeta del sistema solar, del sistema. Ahora fíjense esto. Yo le voy a dar un ejemplo del formato en el que yo quiero que venga mi data. Entonces, en ese formato que yo quiero que venga mi data, ¿ok? Fíjense aquí, describe cada planeta del sistema solar. Yo voy a crear dentro de mi prompt, antes de darle enter, de nuevo, para los que no saben, Shift Enter, una línea nueva dentro de la ventana de comando de ChatGPT. De nada. Le vas a decir nombre y voy a empezar con nuestro planeta, Tierra. ¿Ok? Aquí. Y ahora le voy a colocar color azul. Ahora le voy a colocar composición y le voy a decir 75% agua, y le voy a decir habitado, sí, humanos. Y le voy a decir temperatura, por decir algo, 21 grados, grados. Bien, yo le estoy dando a él el ejemplo de cómo quiero que me conteste. Esto se llama Few Shot Prompting. Y ahora que ya le di el ejemplo, describe cada planeta del sistema solar. Entonces, cuando yo le haga clic a enviar, perdón, y le puedo poner, si quiero ser más claro, en este formato. Entonces, ahora yo le estoy diciendo cómo yo quiero que me dé la data y yo le envío este mensaje y fíjense que él va a empezar a contestarme cada uno de los planetas del sistema solar específicamente en la plantilla que yo le di. Es decir, yo le estoy enseñando a él el formato en el que yo quiero que me conteste y dónde es esto, cómo y por qué y en dónde es útil. Ok, esto es útil en lo siguiente, específicamente para marketing y para todos aquellos que les gusta tener su audiencia. Imaginémonos que tenemos una colección de 10 años de correos electrónicos que hemos recogido de nuestros clientes. Y esos 10 años de correos electrónicos que vienen tienen muchos datos. Tienen los datos de las empresas, tienen los datos de quién son, tienen los datos de dónde viven, tienen los datos de si se murieron, tienen los datos de la página web, tal vez no, tienen los datos, tienen muchos datos. Esos datos nosotros podríamos hacer un prompt de few shots como este, en donde le dijéramos, toma todos estos correos electrónicos y respóndeme cada uno de los clientes que consigas los siguientes datos: nombre, apellido, dirección, página web, correo electrónico principal, correo electrónico secundario, tipo de negocio. Y ahora resulta que el ChatGPT les va a hacer un scraping, ese es el nombre de eso, un scraping de toda esa data increíble que ustedes tuvieron que haber ido una por una llenando una paginita, una paginita y montándolo en en Excel, no, nada, lo ponen aquí y él les va a contestar. Y si tienen la versión paga, que les recomiendo que tengan la versión paga, es la mejor inversión que van a poder hacer en su vida, del ChatGPT, así, ChatGPT 4 Omni, le pueden decir y entrégamelo en un archivo de Excel. Y ustedes ya lo van a tener en un archivo de Excel que pueden utilizar directamente en Google Sheets, por ejemplo, y pueden hacer ese archivo ya con la data para meterlo de repente de un MailChimp, donde ustedes quieren ya tener una base de datos, o de repente un Beehive, donde quieren construir una base de datos de toda su audiencia y antes no habían empezado. Entonces van a Google, a Gmail,
descargar todos mis correos electrónicos, lo meten en un archivo, se lo entregan a ChatGPT, le dicen este template de Futures Prompt y le dicen, sácame los datos de todos los correos electrónicos de todas las personas que están en este archivo, sácame nombre, apellido, negocio, correo electrónico, bla, bla, y él va a ir por toda la data y les va a entregar al final una tabla de Excel, le ponen y dame una tabla de Excel. Este era el segundo tipo de formato. Y hoy vamos a ver el tercer tipo de prompt. Para mí, uno de los prompts más poderosos que existen, uno de los sistemas de prompts más poderosos que existen. Saludos a todos los que están ahorita en Instagram, besos, abrazos, los quiero mucho, gracias por unirse, like para que se lo muestren a otra gente, que esta información es importante. Recuerden que la inteligencia artificial vino para quedarse, esto no hay quien lo pare y en este año 2025, ahorita ya enero, estás buscando trabajo, estás tratando de hacer un social media, estás tratando de montar una empresa y el nombre tuyo no está al lado de una pestañita que diga experto en inteligencia artificial, tu currículum va directamente a la basura. Porque si no sabes utilizar estas herramientas, no vales nada. Tienes que saber utilizar las herramientas. Así hagas oficios como electricista, plomero, carpintero, lo que sea, porque tus cálculos van a ser más exactos, tu procedimiento administrativo va a ser más efectivo porque estás utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de hacer el tercer tipo de prompt. Y el tercer tipo de prompt se llama prompt falso, interacciones falsas. ¿Ok? En inglés se llama fake trade prompting. Entonces, el sistema, el programa, el sistema de interacciones falsas funciona teóricamente así. Yo le digo al ChatGPT lo que yo quiero, le hago una pregunta, pero yo mismo le doy la respuesta y después le digo, ahora responde de la misma forma para esto, lo demás. Y esto es muy útil cuando quieres hacer un formato como esto, por ejemplo, pero el tipo de data o el tipo de salida que tú quieres hacer no es realmente figurativa. Esto es data figurativa, es data muy exacta. Es decir, es una cosa que no hay para dónde ir, como la matemática, 2 más 2 son 4. Pero ¿cómo haces tú en algo como esto, por ejemplo, cuando tienes una data que es más compleja, como un recorte completo de periódico? Pues bueno, ahora mismo te lo voy a mostrar. Vas a decirle así. Quiero que me expliques la composición de la Tierra, el Sol y la Luna en el modo de fantasía y realismo, realismo mágico. Entonces ahora vamos a darnos cuenta de algo. Si yo le doy este prompt, solo este prompt, él me va a dar algo que está bien, pero que es random. Es decir, él lo está creando a base de lo que él tiene en su base de datos y lo está haciendo sin ningún tipo de guía específica. ¿Sí? Entonces aquí me dice, la tierra es un ser vivo, gran corazón resolver en la tienda, bla, 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 bla. Él inventa cosas de lo que él tiene y lo que piensa que podría venir después. Y aunque esto podría estar bien, ahora yo quiero mostrarles una forma en la que tengan real control de lo que nosotros queremos hacer. Fíjense que aquí pasaron varias cosas. Primero me dijo la Tierra, después el Sol y después me dijo la Luna. Después me habló aquí acerca de sueños, elementos antiguos. La corteza es una carpa de polvo de estrellas y raíces ancestrales. Y tal vez eso no es lo que yo estoy buscando si estoy haciendo un cuento para niños que tenga una línea histórica específica. Del sol me habla de fuego eterno, guardián incansable. Es decir, tiene unas características que yo podría usar, pero básicamente de aquí yo tendría que ir y extraer información y adaptarla a lo que yo estoy buscando y no es lo que quiero es hacerla lo más efectivo posible. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar este prompt que hicimos al principio, lo vamos a pegar acá y le voy a colocar eh, asistente. Si no le quieren colocar asistente, le pueden colocar respuesta. Y ahora, fíjense lo siguiente, le voy a poner el sol, vamos a inventarnos nosotros algo, un formato en el que quisiéramos que él nos hablara. El sol es un bombillo gigante que está en el centro de la nada. La Tierra es
una metra de agua que gira constantemente y la luna es un gran queso gigante que ronda la Tierra. Afuera de este inmenso lugar siempre está un ratón espacial tratando de comerse la luna. Y digamos que esto que acabo yo de inventar en mi cabeza es una cosa que es el formato en el que yo quiero que me conteste, porque yo estoy haciendo un libro para niños en el que yo estoy explicando la relación entre los planetas y el Sol dentro del sistema solar, pero lo anterior que me dio me toca ponerme a extraer palabras. No, yo quiero que esto sea como el texto de mi primera página, que es en donde yo estoy hablando acerca del Sol, la Luna y la Tierra. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer después. Quiero que me explique la composición del Sol y la Luna en el modo de fantasía, realismo mágico. La respuesta que yo le estoy dando es en donde viene la interacción falsa. Esa es la interacción falsa. Porque ahora le voy a decir aquí, yo le voy a responder dentro del mismo prompt, le voy a decir, está perfecto. Esa es la respuesta que quiero. Es decir, le estás dando un feedback falso positivo. De hecho, si quieres hacerlo más específico, le puedes poner aquí usuario y 2 puntos para que él entienda que esta es la relación usuario, respuesta y ahora usuario de nuevo. ¿Ves? Usuario, el prompt, la respuesta como yo quiero que me responda porque este es el texto específico que yo quiero para la primera página de mi libro infantil y después usuario que le voy a dar un feedback y le voy a decir al final, ahora haz lo mismo, ahora realiza el resto, realiza, vamos a decirle una relación diferente. Realiza estas relaciones. Y aquí es donde viene la parte poderosa de este tipo de prompting, que es el fake trade prompting, en donde le dices el Sol, la Tierra y Marte, el Sol, la Tierra y Júpiter, o el Sol, la Tierra y Venus. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Él va a ver, fíjense que aquí le pedí ese mismo prompt y miren cómo me contestó. No me sirve porque yo estoy haciendo un solo texto para contenido, para una sola página, para lo que ustedes se puedan imaginar. Me vine para acá e hice el fake prompting. Quiero que me expliques, bla, 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 tal, pero yo mismo le di la respuesta de cómo quiero que me conteste. Y después le contesté dentro del mismo prompt. Está perfecto, esa es la respuesta que quiero. Realiza estas relaciones. Esta y esta. Ahora él va a tomar esa respuesta, tal vez me haga quedar mal, que yo le di, no me hizo quedar mal y la va a hacer en esa misma característica, en ese mismo tipo de lenguaje, de formato, la cantidad de caracteres, todo lo va a hacer como yo se lo dije, pero de un solo golpe. Solamente con el prompt de interacciones falsas tuve la capacidad de poder sacar todo el contenido de mi primer libro de niños, que es el ejemplo creativo que estamos usando en este momento. Entonces vamos a ver las respuestas. Yo le dije que la respuesta era: el Sol es un bombillo gigante que está en el centro de la nada, la Tierra es una metra de agua que gira constantemente y la Luna es un gran queso gigante que ronda la Tierra. Afuera de ese inmenso lugar está siempre un ratón espacial tratando de comerse la Luna. Sol, Tierra y Marte. El Sol es como un anciano sabio que guía a sus hijos con su calor eterno. La Tierra es su hija soñadora de esfera de agua y vida que hace alrededor. Y Marte, el hermano rebelde, enrojecido que observa desde lejos, cubierto de polvo y recuerdo de batallas antiguas. Cada vez que el Sol ilumina la Tierra, Marte con envidia y admiración se acerca un poco más, deseando algún día compartir su propio secreto de vida. Esto es brutal, porque puede ir mucho más allá de lo que nosotros nos hubiésemos imaginado y el punto de vista en el que lo está haciendo. Y si se dan cuenta, ahora podemos ver que cada uno de ellos tiene como un mismo tono.
Entonces, inclusive mantienen tono dentro de todos los creados, dentro de todas las creaciones. El sol es un amante que abraza con su luz, pero también guarda secretos ardientes. La tierra y Venus son como hermanas. La tierra es amable y generosa con sus aguas y vida, mientras que Venus, la hermana misteriosa, es cubierta de velos de nubes ácidas y furia volcánica. Aunque orbitan cerca, Venus encoge su rostro tras un velo ardiente, mientras la tierra suspira, consciente de la energía intensa que ambas reciben del mismo sol, su eterno admirador. Esto es una locura porque estamos utilizando el realismo mágico y la humanización, antromorfo, antromorfización, tengo que buscar esa palabra porque no me acuerdo, pero básicamente lo que estamos haciendo es convertir a cada uno de los planetas del sistema solar en un ser antropomórfico y eso nos está dando unas características como por ejemplo personalidades. Es tan poderoso esto, es tan poderoso la forma en la que nosotros en este momento estamos haciendo que se destaque solamente con este tipo de prompt, el de interacciones falsas, que el motor de inteligencia artificial destaque características líricas, destaque características de escritura, destaque características de personalidad dentro de cuerpos inertes, vamos a decirlo así, dentro de cosas que no tienen humanismo, que nosotros solamente con esto podríamos decir algo como, por ejemplo, crea una ilustración actuando como Salvador Dalí de esta escena. Este tipo de prompt número uno de persona. Pego enter y como cuando yo tengo pago ChatGPT Professional, si no lo tienen, páguenlo porque es la mejor inversión profesional que van a hacer en su vida, él automáticamente me puede producir la ilustración para esta escena en el estilo de Salvador Dalí. Esto es una locura. Cosas para la clase de hoy que la podemos dejar, que todos por favor las recuerden. Número uno, podemos combinar todos los tipos de prompt. Puedes combinar el tipo de prompt de persona con el few shots y lo puedes combinar también con el tipo de fake trade, es decir, con interacciones falsas. Número dos, ¿cuáles son los tres tipos de prompt que vimos? Los tipos de prompt que vimos fueron el prompt de persona, el prompt de few shots, cuando le das los ejemplos de cómo quieres la data, el formato, y el prompt de fake trading, en donde fake trades, en donde por interacciones falsas enseñas o entrenas en esa micro interacción a ChatGPT para que te dé las opciones o te dé las respuestas como tú las quieras. No sé si has dado cuenta de esto, pero firmó como Salvador Dalí en la parte inferior derecha. Voy a tratar de acercarme para que ustedes lo vean. Eh, Firmó como Salvador Dalí en la parte inferior derecha de la pantalla. El, miren, Salvador Dalí. ¿Sí lo ven ahí? Lo firmó en la parte derecha de la pantalla. Qué increíble. Ok, y aparte de eso, pueden utilizarlo también como una herramienta de generación de imágenes dentro de ChatGPT. Entonces, todos estos tres tipos de prompt los puedes utilizar combinados los unos con los otros. Existen tipos de prompt existen como 7 tipos de prompt principales. Yo les voy a ir dando los demás en los siguientes en vivo y vamos a ir aprendiendo a manejar estas herramientas que son tan importantes en el día a día de nuestro desarrollo profesional. Recuerden que esto va a ser el futuro en todos los aspectos. Todos los asistentes virtuales van a ser reemplazados por este tipo de inteligencia, este tipo de tecnología. Y la idea es que ustedes como profesionales y en su día a día, pues no sean iletrados y que sepan manejar este tipo de tecnologías para que puedan hacer su vida más fácil, para que puedan explotar su lado creativo, para que puedan hacer una cantidad de cosas que antes eran súper complicadas, como por ejemplo, digamos que les gusta hacer historias para niños, pues ahora ven que no necesitan un ilustrador, un escritor y una cantidad de cosas, aquí lo tienen. De repente a ustedes les gusta analizar datos y necesitan analizar datos de sus clientes, pues no necesitan tener un equipo de programadores que les creen un scraper, que es esa cosa que saca los datos y los pone en formatos, porque aquí lo tienen. De repente ustedes necesitan hacer una página web, una campaña de marketing, de repente necesitan hacer juegos personalizados porque para sus hijos, o de repente simplemente quieren crear
una receta para cocinar este fin de semana con su familia y quieren imaginarse cuál es la receta, quieren hacer algo nuevo, pues aquí está, aquí lo tienen. ¿Ven? Tienen una forma, una manera y un lenguaje de cómo comunicarse con el LLM, con el Large Language Model, con el motor de inteligencia artificial, que realmente vendría a ayudarles a ustedes a dar instrucciones de forma clara y ahorrar muchísimo tiempo dejando muy poco al azar y teniendo control de sus interacciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por conectarse, a toda la gente que está en Instagram, a toda la gente que está en Facebook, a toda la gente que está en TikTok, a toda la gente que está en YouTube, a toda la gente que está en LinkedIn, a toda la gente que está en mi WhatsApp en este momento escribiéndome que soy lo máximo y lo más maravilloso del mundo. Gracias a ustedes por conectarse y como siempre les digo, aprovechen estas herramientas porque es el momento de empezar a dejar atrás todas las penas y las boberías que uno se meten a veces en la cabeza. Tenemos las herramientas, hacia esto que yo estoy haciendo de crear contenido es gratis. Si quieren armar su propio sistema de contenido, construir una audiencia, monetizarla, sacar plata de eso, renunciar a ese trabajo de 9 a 5 que los tiene obstinados y de repente simplemente tener su propio producto digital, ustedes pueden hacerlo ya con lo que ustedes quieran hacerlo. No tiene que ser obligatoriamente inteligencia artificial. Conozco gente que simplemente está pidiéndole a la inteligencia artificial que le cree letras de canciones románticas o pop acerca de la noticia más importante del día, mandan a hacer la música de fondo con inteligencia artificial y se ponen a cantar en TikTok. Y se están metiendo unos reales. Y si el talento de esa persona es cantar, ¿por qué ustedes no? Entonces también ustedes tienen todas esas posibilidades. Me pueden seguir en arroba solo el medio creative en donde sea. Arroba solo el medio creative en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Discord, en donde sea, arroba Sol Olmedo Creative, Dano Adams. Muchas gracias por la pregunta. Siempre estoy haciendo en vivos todos los días. Dios mediante voy a hacer estos en vivos. Y mi idea acá es empezar a enseñarles a ustedes todos los trucos de cómo utilizar estos motores de inteligencia artificial, pero también darles ideas para que no se queden en el bla, bla, bla. Lo que quiero es que ustedes construyan su propia audiencia y su propia marca. La próxima semana si me dejan unos mensajitos en alguna de mis publicaciones o de repente cuando publique este live, podemos explorar la construcción de la primera herramienta que necesitan en su ecosistema digital para empezar a construir audiencia, que se llama Beehive, que es esta herramienta que está aquí. Les voy a dar un pequeño adelanto y me voy porque ya vamos a llegar a los 30, ya estamos en los 30 y es la regla. Entonces, Beehive Mailing es un servicio que les permite a ustedes construir una lista de reproducción, perdón, una lista de correos. Esta lista de correos es como una lista de correos electrónicos en donde ustedes meten un poco de gente y diariamente les mandan un correo nuevo. Resulta que esta plataforma específicamente tiene una característica como TikTok. Mientras más gente abra tu correo electrónico y más gente se suscriba y le dé clic a los anuncios que ellos meten en tus correos, a ti te empiezan a pagar. Y esto es gratis hasta los 2.500 seguidores. Les voy a dejar ahí esa perlita. Vamos a aprenderla a manejar tal vez la próxima semana o en los días subsiguientes, porque la idea también es irlos enseñando a ustedes a cómo construir algo que se llama el ecosistema digital. Nosotros en Salsa Social somos expertos en ecosistemas digitales y lo que hacemos es armar esto que ustedes están viendo en mi ecosistema digital, arroba Solormedo Creative, y yo estoy transmitiendo al mismo tiempo en vivo en 6 plataformas y después voy a coger este video y lo voy a convertir en 30 clips y lo voy a poner en todo mi media, mi social media, en todo el mes y de verdad que sí funciona. La técnica funciona. Y lo más importante de todo es que te da la posibilidad de comunicarte con la gente honestamente y hacer esto que estoy haciendo yo en este momento no tiene nada de dificultad. Pones la cámara y le das adelante. La mayoría de las plataformas son gratuitas, OBS es gratuito, TikTok Studio es gratuito, Instagram es gratuito, así que no nos queda ningún tipo de excusa para no hacerlo. Como siempre les digo, señores, síganme en arroba solo el medio creative. Tenemos go.soso.social, es mi inteligencia artificial personal que te envía guiones de contenido para que tú los grabes directamente a tu WhatsApp todos los días, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Quieren un acceso privado especial donde directamente los va a conectar por WhatsApp, me escriben un mensajito, comentan Go Social en cualquiera de mis historias en Instagram, les mando el link con mi automatización,
o me mandan un mensaje directamente en la red social que quieran. Yo siempre estoy pendiente, nos sentamos, los llamo por teléfono, nos tomamos un café, no pasa nada. La idea es que ustedes y yo trabajemos juntos y que empecemos a construir sus ecosistemas digitales para que empiecen a hacer dinerito, porque dentro de 10 años esto, economía de creadores, es todo lo que va a quedar. Los quiero, que jode, sean buenos, sean creativos y hasta luego.